Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Casallas Espitia. Buenas tardes, mi nombre es Luz Dari Castellanco Montañez. Somos estudiantes de Licenciatura de Educación Básica de la UPTC. De octavo semestre. El día de hoy lo que vamos a narrar con base en los cuentos de Gabriel García Márquez y el tema que nos correspondió es sobre la Santa. La Santa trata sobre la vida personal en general de un hombre cuyo nombre es Margarito Duarte, procedente de los Andes colombianos, que era casado y padre de una hija. Sufre la pérdida de su amada esposa cuando nace su primera hija. A los 7 años, su hija muere de una fiebre terminal. Pasados 12 años, al trasladar las tumbas a un nuevo cementerio, encuentran el féretro de su hija en buen estado y con un perfume a rosas y el cuerpo de su esposa hecho cenizas. En el pueblo todos comienzan a hablar sobre santidad y es así que Margarito mete el cuerpo de su hija en un ataúd. Se marcha a Roma sin sospechar que se convertirá en un cambio en cautivo de ella para el resto de su vida, en la búsqueda infructuosa de ser recibido por algunos de los papas que se van sucediendo. A pasar como 12 años de tanto ir a peregrinaje, él, donde toda la muchedumbre y empujones, él contó su historia y uno de los papas lo escuchó, la cual dijo que le dio una cita personal en el Vaticano, pero desgraciadamente sucedió que el Papa murió 3 días antes de la cita. De acuerdo a ello, él luchó y pasado 20 años recorriendo las calles, arrastrando sus pies y con su sombrero ya todo vuelto nada, viejito, deshecho, él pensó y el mensaje, o bueno, como se dice, el pensamiento último que él requirió fue que la santa no era la hija, sino era él. Y lo que por 22 años él buscaba era su santidad. Este cuento está envuelto en el realismo mágico, es decir, es de característica propia de la literatura latinoamericana, donde se funde la realidad narrativa con elementos fantásticos, no para asociarlos, sino para exagerar su aparente discordancia. Seguramente el narrador cuenta en primera persona y es el propio García Márquez quien narra su historia intercalando pequeños argumentos sobre sus sucesos vividos por él mismo en Roma. De hecho, él vivió varios años en Europa. La narración en el pasado mantiene nexos verbales y con el tiempo condicional compuesto había venido y se entrelaza con el yo del autor y de los otros personajes. Pues en la Santa hay una notable influencia surrealista al final del cuento, donde García Márquez retorna al puro realismo reflexivo cuando dice: entonces ya no tuve ninguna duda, si es que alguna vez la tuve, de que el santo era él. Sin darse cuenta, a través del cuerpo incorrupto de su hija, llevaba ya 22 años luchando en su vida por la causa legítima de su propia canonización. En esta nueva forma de realismo nace a nuestro entender las raíces atormentadas de la tierra latinoamericana, sólidamente apoyada en las historias de sus pueblos, que contiene verdades únicas, personales, identificatorias y más con sentimientos y más que de hechos que nosotros hemos vivido, seguramente como le relatan varios autores en sus cuentos, que prácticamente son cosas que ellos han vivido durante su historia, como vemos ahorita en el relato de la Santa, sobre la historia que ha vivido Gabriel García Márquez en Europa. El texto de la Santa apela a este y lo interroga a su manera. Creo que es el verdadero efecto que provoca el cuento,
Se supone en él lo psicológico, lo psicológico y lo histórico en una nueva manera de narrar o contar. El personaje cobra fuerza simbólica desde lo biplánico de todo signo lingüístico y el cuento alcanza plena coherencia en esa realidad hondísima del lenguaje. Entonces, nosotros creemos que esta historia nos conmueve mucho porque en la vida real, ahí como le sucedió a Margarito Duarte, que encontró a su hija como una santa en perfecto estado, se ha escuchado que aquí han encontrado cuerpos que han pasado 7, 10, 12 años en perfecto estado, que están intactos. Antes les crece más el cabello, las uñas, pero así, bien sus ropas, la carne, intactos. Entonces, pues... También creemos que Gabriel García Márquez de pronto se guió de alguna historia que escuchó y por eso decidió hacer este cuento. Pues como también se dice que cuando vino el Papa Francisco aquí a Colombia, por ejemplo en Villavicencio, él canonizó, bueno, dio su santidad como a 2 hombres, no me acuerdo cuáles son, y a una mujer, que preciso a la mujer creo que le dio su santidad, fue porque la encontraron en perfecto estado, yo no me acuerdo por qué más. ¿Ya? Pues eso es lo que creemos que el cuento nos lleva. Se ve como si fuera algo que no es real, pero a lo largo de la historia hemos visto casos que han pasado por este cuento que tiene Gabriel García Márquez. Así como dijo mi compañera, o sea, no puede que sea real, pero sí a la misma vez tiene como un enfoque fantástico. Entonces, pues, esto nos dejó la Santa y sus diversas miradas o enfoques que nosotros pensamos que era. Muchas gracias. Muchas gracias y buena tarde.